Amigos de la Sodalidad Iniciática, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra meditación del propósito 13, una cuna de civilización espiritual budismo. Preparen su propósito, por favor. Amigos de la Sodalidad Iniciática, realmente este propósito es algo especial, bueno, como todos. Vamos a iniciarlo mostrando las posturas de asana que tenemos en este propósito. Ya van a darse cuenta por qué. El Mahatma Chandravala, nombre del autor en el Oriente, en Padmasana, posición de loto. Hemos hablado suficientemente de esta posición que constituye el ejercicio tipo de la Hatha Yoga y ha sido tan vulgarizada que actualmente casi representa por sí mismo el emblema de la yoga. Kamalasana, simbolizando la experiencia espiritual. En la yoga tradicional hay así 84 posiciones distintas. Al lado derecho podemos observar la misma asana, pero en el Yoga Yogismo, la lámina 46 se llama Padangusthana. En la tradición del yoga clásico y contemporáneo no existe una asana llamada Kamalasana. Sin embargo, veamos esto con más atención. ¿Qué significaría Kamalasana en sánscrito? Kamala, loto. También uno de los nombres de Lakshmi, diosa de la abundancia y la belleza. Y asana, ya sabemos, postura o asiento. Así que Kamalasana literalmente significaría postura de loto o asiento de loto. Y esto podría llevar a Padmasana, la postura de loto, que es una asana central del yoga. Hemos retrocedido a propósito de que este nombre de la asana, Kamala, que lleva a Lakshmi, nos permite preguntarnos ¿quién es Lakshmi? Debemos recordarla. Es la compañera de Vishnu, otro de los grandes dioses de la tradición hindú. Lakshmi es la diosa de la prosperidad material y espiritual, de la abundancia, riqueza, fertilidad, fortuna, la belleza y el bienestar, la generosidad y la gracia, la sabiduría en su aspecto de riqueza interior. Siempre que Vishnu se manifiesta en el mundo, como en sus avatares Rama o Krishna, Lakshmi también desciende en formas complementarias, Sita, Rukmini, etc. La historia de Lakshmi es riquísima en símbolos. Según algunas versiones antiguas, Lakshmi, la diosa de la belleza, la fortuna y la prosperidad, había sido rechazada o desapareció antes del batido del océano de leche, Samudra Manthan. En los tiempos antiguos, los dioses Devas y los demonios asuras entraron en conflicto. Como resultado de una serie de eventos, en especial la maldición del sabio Durvasa, que había entregado una guirnalda divina al dios Indra y éste lo trató irrespetuosamente. Los dioses perdieron su vigor, su poder, su prosperidad y su favor cósmico. Lakshmi, como personificación de toda esa belleza y fortuna, se retiró del mundo. En otras narraciones se dice que decepcionada por la conducta arrogante o descuidada de los dioses, Lakshmi se hundió en el océano primordial y desapareció de la creación. Sin su presencia, todo el cosmos cayó en decadencia. Los seres se volvieron feos, pobres y el equilibrio universal se rompió. Entonces los dioses desesperados acordaron hacer las paces con los asuras para recuperar el néctar de la inmortalidad, Amrita, y restaurar el orden. Para eso, batieron juntos el océano de leche, utilizando el monte Mandara como batidor y la serpiente Vasuki como cuerda. Durante ese batido, muchos tesoros divinos surgieron, entre ellos la vaca Kamadhenu, el caballo Ushchaish-Varas y finalmente Lakshmi, renacida, radiante y más gloriosa que nunca, sentada o surgiendo sobre un loto. Su reaparición simboliza el retorno de la gracia y la armonía cósmica, después de la expiación del orgullo y la restauración del esfuerzo correcto. Al renacer, Lakshmi eligió a Vishnu como su eterno compañero. El mito del batido del océano de leche es una historia hermosa. Escuchemos.
Hace muchísimo tiempo, los devas, dioses, y los asuras, demonios, estaban en guerra, pero ninguno lograba vencer al otro. Entonces buscaron consejo en el gran dios Vishnu. Él les dijo que para obtener un poder que les diera fuerza y bendiciones, debían batir el océano de leche cósmico como quien bate mantequilla. Para hacerlo, usaron el monte Mandara como palo de batir, la serpiente Vasuki como cuerda. Vishnu mismo, que en una de sus formas, Kurma, la tortuga, sostuvo el monte sobre su lomo. Durante el batido surgieron muchas maravillas, como el néctar de la inmortalidad, Amrita, animales mágicos, piedras preciosas y finalmente Lakshmi. Lakshmi emergió radiante de las aguas, sentada sobre una flor de loto. Ella traía consigo la prosperidad, la belleza y la fortuna. Los dioses la recibieron con cantos y plegarias, y ella eligió a Vishnu como su esposo, sentándose a su lado como su eterna compañera. El mito del batido del océano de leche y la desaparición y reaparición de Lakshmi tiene un significado simbólico profundo, ligado tanto al camino espiritual como a la estructura misma del cosmos. La retirada de Lakshmi. Cuando los dioses actúan con orgullo, olvido o corrupción, pierden el favor divino. Lakshmi, que representa la belleza, la abundancia, la gracia espiritual, no solo la riqueza material, se retira. Esto simboliza que cuando en uno mismo o en una civilización prevalecen la soberbia, el descuido espiritual o el olvido del orden sagrado, la belleza y la prosperidad auténticas desaparecen. El alma entonces siente un vacío, un empobrecimiento. El batido del océano es el trabajo espiritual que implica agitar el fondo de uno mismo, las profundidades de la psique, para sacar a la superficie los tesoros ocultos. El océano de leche representa el inconsciente cósmico y personal, donde duermen tanto la sabiduría como las impurezas. La cuerda, la serpiente Vasuki y el monte Mandara simbolizan el eje de la vida, la espina dorsal, la lucha entre las fuerzas opuestas, devas y asuras, que deben ser equilibrados. La aparición de Lakshmi. Cuando uno persevera en este batido interior, pasan cosas difíciles, surgen venenos, como el jala jala que tuvo que beber Shiva para salvar el mundo, pero también renace la gracia divina. Lakshmi surge de nuevo porque la pureza y la belleza son restauradas después de la lucha sincera. Ella no reaparece de manera forzada, sino como un don, como fruto de la transformación interior. La elección de Vishnu, que es la elección de Lakshmi, ¿por qué lo hace? Porque él representa el principio que preserva, sostiene y mantiene el Dharma, el orden universal. No elige al más fuerte ni al más astuto, sino al que guarde el equilibrio del cosmos con amor y sabiduría. Más de lo que hemos comentado, nosotros podríamos ver que la primera y segunda parte del mito enseña que cuando se pierde el eje espiritual, que en este caso está simbolizado por el monte, se debe atravesar un trabajo arduo para purificar la vida y lograr volver a tener esa gracia que simboliza Lakshmi, y que la verdadera prosperidad no puede imponerse, sino que surge como una bendición cuando se restaura el orden sagrado. La otra pregunta que el alma debe formularse es ¿qué significa la flor de loto? Porque hacia allá apunta también las dos asanas que el maestro puso al inicio de este propósito. La flor de loto en la tradición hindú y también en el budismo simboliza muchas cosas profundas, pero principalmente la pureza espiritual. Se cuenta que el loto nace en el fango, en el barro, pero que su flor permanece limpia e intacta, como nuestra alma, que puede vivir el mundo sin marcharse cuando hace el trabajo interior. El nacimiento divino y la creación,
Muchas deidades y mundos nacen de un loto, representando la manifestación pura surgida del caos primordial. De igual manera, simboliza la elevación y el despertar. Como el loto se eleva sobre el agua buscando el sol, simboliza el alma humana, nuestra alma, que asciende hacia la iluminación. De igual manera, simboliza esa belleza que nace de la dificultad. El lodo es necesario para que florezca el loto. Igual que el sufrimiento puede conducir al crecimiento espiritual. En el caso de Lakshmi, la diosa hermosa que acabamos de contemplar, estar sentada o de pie sobre un loto refuerza su naturaleza de gracia pura, riqueza espiritual y su papel como fuente de bendiciones, que no se contamina, ni siquiera en medio de las complicaciones del mundo. Uno de los mantras que se dedica a Lakshmi, el más sencillo, porque hay varios, es Om Shri Mahalakshmiyai Namah. Se traduce más o menos: oh, saludo a la gran Lakshmi, fuente de toda prosperidad y belleza. Y Shri es el Bija Mantra, sonido semilla, de Lakshmi, una vibración de abundancia, dulzura y expansión armoniosa. La presencia de Lakshmi sobre la flor de loto no nos habla solo de prosperidad externa, de prosperidad material, sino sobre todo, y recordemos el mito, ella desaparece y vuelve a aparecer en el océano de leche cósmico, nos habla de renacimiento espiritual. El loto, que surge a través del agua y se abre hacia la luz del sol, es un espejo del alma humana. Primero nacemos en el mundo material, el lodo y las aguas turbias. Luchamos a través de nuestras emociones, deseos, ignorancia. El agua que puede ser turbia o calma. Y finalmente nos elevamos más allá de todo eso, abriéndonos a la luz divina. Lakshmi nos enseña que morir al mundo, es decir, desapegarse de lo efímero, es necesario para que el alma pueda nacer verdaderamente en el mundo del espíritu. Así, Lakshmi no solo ofrece riquezas materiales, sino también la riqueza del alma despierta, la belleza del ser liberado. Un poema tradicional muy antiguo de la India, que es un verso del Bhagavad Gita, donde Krishna enseña el arte de vivir como el loto. Vamos a escucharlo. Aquel que actúa entregando sus acciones a lo divino, sin apego, permanece puro, como la flor de loto, que no se mancha en las aguas. Aquí, no lo olvidemos, el símbolo del ser que vive en el mundo, pero no se enreda en sus impurezas, permaneciendo limpio, sereno, iluminado. Ahora podemos darnos cuenta por qué el nombre cambiado, Kamalasana, no es un error. Tiene un significado profundo para nuestra alma, para nuestra búsqueda, para decirnos cómo debemos ingresar a este propósito 13. Y tal vez como Lakshmi, volver a nacer en ese océano de leche cósmico. Entonces empecemos con la lectura de este propósito 13, que inicia con un preámbulo. Recordamos, esta palabra significa el que va adelante. Uno no sabe nunca cómo expresarse exactamente para hacerse comprender, ya que en efecto las palabras han sido desviadas muy a menudo de su justo valor. Por supuesto, si bien existe un sentido etimológico, se pierde a menudo en el lenguaje corriente, la significación real, empleándose los términos según la comprensión común. Otras veces se trata de palabras de las cuales se ignora en muchas ocasiones la procedencia. Así, por ejemplo, tenemos una ilustración muy simple con la palabra capilla, chapelle en inglés, chapelle en francés, que nos hace comprender inmediatamente el lugar de culto, el sitio subordinado a una iglesia regular, pero lo que es preciso saber es que el origen viene de la capa de San Martín. La palabra capilla realmente viene del latín medieval,
capela, como dice el maestre, que significa capa pequeña o trozo de capa. Y este término, cierto, tiene su origen en la historia de San Martín de Tours, un militar del siglo IV que, según la leyenda, cortó su capa en dos para compartirla con un mendigo que sufría de frío. El fragmento de la capa que conservó San Martín fue guardado como una reliquia y expuesto en un oratorio especial, que con el tiempo comenzó a llamarse capela, por metonimia, que es una figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que guarda relación, proximidad o asociación. Este término pasó a designar cualquier oratorio o lugar de culto y finalmente evolucionó en español como capilla. Además, el encargado de cuidar la capilla era conocido como capellán, palabra que también llegó al español con el mismo significado. El propósito nos cuenta otro elemento histórico. Dice, hasta Luis VII, que adoptó el pendón de flores de lis como estandarte, las tropas del rey de Francia tenían como emblema la capa de San Martín, que le servía al mismo tiempo de talismán. Patrono de la monarquía francesa, San Martín era no solamente venerado, sino que aún se le atribuía a su capa poderes mágicos y, por supuesto, la fuerza de vencer al enemigo. Esa capa era guardada para la guerra bajo una tienda especial llamada chapelle, ortografía modificada más adelante. Los clérigos encargados de esa santa reliquia poseían el título de chapelains, capellanes, sin ser por ello religiosos. Y claro, si revisamos la historia, Luis VII de Francia adoptó el pendón de la flor de lis como estandarte en el siglo XII, específicamente alrededor de 1147, durante la Segunda Cruzada. La flor de lis tiene un profundo significado simbólico, asociado con la nobleza, la pureza y la divinidad. En la heráldica medieval representaba la luz y el cielo y con el tiempo se vinculó con la Virgen María, convirtiéndose en un símbolo de protección y realeza. Mientras que Luis VII utilizó la flor de lis para reforzar la identidad de la monarquía francesa y su conexión con el poder divino. Su adopción como emblema real ayudó a consolidar la imagen de la dinastía Capeta y su autoridad sobre el reino. Desde entonces, la flor de lis ha sido un símbolo icónico en la historia de Francia. Mientras que la capa de San Martín de Tours se convirtió en una reliquia venerada en Francia y los reyes francos la llevaban consigo en batallas como un símbolo de protección y guía divina. De hecho, como nos dice el maestre, el lugar donde se guardaba esta capa se llamaba capela y de ahí surgieron los términos capilla y capellán en nuestro idioma. Luego, nos sigue contando otro elemento. Es frecuente, dice el propósito, el empleo erróneo de palabras y no se puede impedir pensar en los términos de las lenguas madres que han pasado a nuestras lenguas corrientes como una muy distinta interpretación. Citemos, por ejemplo, el término sánscrito avatar, que significa descenso o extracción en el sentido de emanación y que se comprende por los iniciados aplicado a los seres superiores venidos a instruir a la humanidad, Dios hecho hombre. El título equivale a Cristo, Mesías, Buda, etc., mientras que en muchas regiones latinas la palabra avatar es empleada como una prueba, una dificultad o soportar una pena. En Francia es corriente decir hemos sufrido muchos avatares cuando se trata de hablar de disgustos que se han producido. Hacemos uso a menudo de frases hechas o aceptamos las concepciones de otros en nuestra expresión, mientras que, sin embargo, nuestra vida se encuentra en desacuerdo con semejante idea. Así, es corriente fijar fechas en el tiempo según los años, aunque no sea difícil probar tan completo error. Hasta Carlos IX, el comienzo del año se festejaba el 1 de abril, lo cual daba lugar a regalos y ofrendas. Más tarde fue instituido el 1 de enero como inicio del año, y es una de las razones por las cuales el 1 de abril es considerado en Francia, aún en nuestros días, como una farsa. El pescado de abril, costumbre de burlar a los amigos, consiste en hacer creer algo que no existe, como si se quisiese recordar que el 1 de abril era un falso comienzo del año.
El día del embuste está generalizado en regiones de la fe cristiana, pero el 1 de enero no es más serio como inicio del año, ya que en verdad el 21 de marzo, punto vernal de la eclíptica, en el movimiento aparente del Sol es mucho más científico. Más aún, los años contados después de la muerte del Cristo Jesús fueron escamoteados en diferentes ocasiones y el calendario cada vez más transformado. Ha sufrido por ello la pérdida de numerosos periodos que pueden escalonarse quizás sobre una centena de años desaparecidos, así de la marcha oficial del tiempo. Y efectivamente, durante la Edad Media en muchos lugares de Europa, no solo en Francia, el Año Nuevo se celebraba en diferentes fechas. Y en Francia, hasta el reinado de Carlos IX, el comienzo del año se festejaba en abril. Sin embargo, en 1564, con el edicto de Roussillon, Carlos IX estableció oficialmente el 1 de enero como inicio del año. Antes de esta reforma, el inicio del año variaba según la región. En algunas partes de Francia comenzaba en Navidad, en otras el 25 de marzo, el 1 de marzo o incluso en Pascua. Carlos IX decidió unificar la fecha para todo el reino y estableció el 1 de enero como el comienzo oficial del año, siguiendo una tendencia que ya existía en otros lugares de Europa. Esta decisión también buscaba mayor coherencia administrativa y facilitar la organización de documentos y registros oficiales. El cambio se aplicó a partir del 1 de enero de 1567 y con el tiempo otros países adoptaron esta fecha como estándar para el inicio del año. La tradición del pescado de abril en Francia, que consiste en gastar bromas el 1 de abril, tiene diversas explicaciones y una de ellas está relacionada con este cambio de calendario. Se dice que algunas personas siguieron celebrando el año nuevo en abril, a pesar de la nueva norma, y fueron objeto de burlas y bromas, lo que pudo haber dado origen a la costumbre de engañar a los amigos en estas fechas. Desde una perspectiva astrológica, el punto vernal, que ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte, marca el primer grado del zodiaco y el inicio de la rueda zodiacal. Por eso, muchos astrólogos consideran que este evento es el verdadero inicio del año, alineado con los ciclos naturales de crecimiento y renacimiento. Además, el equinoccio de primavera ha sido celebrado por diversas culturas a lo largo de la historia como un momento de fertilidad, abundancia y despertar. En la antigüedad, los babilonios y los romanos vinculaban el inicio del año con este evento solar, ya que simbolizaba el regreso de la luz y el equilibrio entre el día y la noche. Y efectivamente la palabra avatar proviene del sánscrito avatara, que significa descenso o encarnación. En la tradición hindú, como nos dice el maestro, un avatara es una manifestación terrenal de una deidad, especialmente del dios Vishnu, quien toma forma humana o animal para restaurar el equilibrio en el cosmos. El término llegó al francés como avatar y desde allí, como dice el maestro, pasó al español, donde adquirió nuevos significados. En español, avatar se usa para referirse a transformaciones o vicisitudes y actualmente nosotros podemos ver que ese nombre se utiliza en representaciones digitales en Internet y en videojuegos, como la imagen que identifica al usuario, de lo que yo he visto. Bueno, el maestre narra estos hechos y termina con dos pequeños párrafos que nos llevan a meditar. Él dice, en efecto, todo eso se resume en el maya, ilusión, de la filosofía oriental y puede dar lugar a una larga meditación. Apostemos que, más bien que levantar los hombros, los lectores querrán intentar comprender más allá de las palabras el valor de esta idea. Y claro que nos lleva a meditar. Dos párrafos chiquititos después de habernos contado tantos datos de la historia. Porque todos los hechos narrados, esos que fueron considerados milagrosos, o los que llenó de soberbia y orgullo conquistando territorios, o los cambios de fechas, todo es maya, todo es ilusión. Todo es el mundo material, el mundo exterior.
Todo ha caído en el olvido. Bueno, antes de continuar con nuestra meditación, es necesario ver un mecanismo en el laberinto iniciático que estamos recorriendo. Hemos preparado un banner, un dibujito para ello. Recordemos el arqueómetro de los propósitos psicológicos. Ahora con esa visión de la espiral, del recorrido desde fuera hacia adentro. Así, el propósito 1 se inicia en Aries, ciertamente, ubicado en el círculo más externo del laberinto. Ahora el propósito 13 se inicia en Aries también, pero no en el mismo círculo. Estamos en un punto superior y más interno. Lo mismo ocurrirá con el propósito 25, más cercano al centro. Después de ese collage que me atreví a hacer en el otro propósito, me dio mucha pena y entonces recurrí a mi hija, que es una buena dibujante, pero ese es el sentido y eso tiene un profundo significado. Luego, miren, vamos a ingresar con este propósito y por eso es tan importante, es tan especial a nuestra prueba del fuego, luego de haber pasado por la prueba de la tierra y del agua. Recuperemos también nuestra memoria, pero ahora con más detalle sobre ese arqueómetro. Ingresamos, por tanto, a la iluminación de nuestro chakra Manipura. El propósito 13 es Manipura de Muladhara, una cuna de civilización espiritual, y lo debemos meditar en Aries. Estamos un poquito atrasados, pero ya nos vamos a ir igualando. El propósito 14, Manipura de Svadhisthana, el misterio de Israel, Tauro. Propósito 15, Manipura de Manipura, nuestro universo, Géminis. Propósito 16, Manipura de Anahata, nuestra tierra, Cáncer. Propósito 17, Manipura de Vishuddha, nuestro organismo, Leo. Propósito 18, Manipura de Agna, simbolismo astral, Virgo. Esta peregrinación es un laberinto y tiene no una forma de círculo, es una espiral. Vean ustedes que después del prefacio, que hemos dicho que significa el que va adelante, vamos a leer la introducción, es decir, ir más adentro. Ninguna palabra parece ser que fue escrita sino con el propósito de iluminar nuestra alma. Leamos el propósito. Muchas más adhesiones budistas. Muchos más estudiantes ingleses se están convirtiendo al budismo, dice una relación destinada al British Council of Church, Consejo Británico de las Iglesias, reunido ayer en Londres. El rey George Appleton, secretario general de las conferencias, dijo que esto se debía a que los estudiantes han perdido el contacto con la cristiandad. 6 jóvenes ingleses fueron al Siam, Asia, en 1955 a convertirse en monjes budistas. Comunicado de prensa. Las cifras actuales, que podemos revisarlas fácilmente ahora en el Internet, sobre la población budista en América y Europa, solo en las dos, mire. Es cierto que varía según la fuente y la metodología que se ha utilizado. A nivel mundial, se calcula ahí entre 488 y 535 millones de budistas, lo que representa entre el 6 y 7% de la población mundial actual. Bueno, en América del Sur el budismo sigue siendo una religión minoritaria, con comunidades en países como Brasil, Argentina y Chile, también en el Ecuador. En Europa del Norte la presencia budista es más notable en países como Alemania, Reino Unido y Francia, donde ha crecido debido a la migración también, pero al interés de la meditación y la filosofía budista. Continuemos con el propósito. No hay nada de sorprendente en que un cuarto de la humanidad sea partidario en nuestros días de esa filosofía tan bien establecida por Gautama. Cada uno encuentra su ideal manifestado, ya sea para algunos satisfechos a causa de la ausencia de principio divino, o para los otros capaces de sublimar al más alto grado el carácter místico que está muy lejos de faltar en dicha doctrina. En efecto, el budismo no puede ser considerado como religión en el sentido habitual, dado a las filosofías basadas sobre el carácter divino de la sublime abstracción. Y por otra parte, el budismo viene a apoyar la enseñanza suprema de los Upanishads,
Tatuan así: ese absoluto tú lo eres. El budismo viene sobre todo a abolir la lucha de las clases. Por otra parte, si se siguiera bien la enseñanza tradicional, no debería haber consideración de superioridad de casta. La palabra misma, casta, no existe en el Rig Veda. Se encuentra solamente aquella de Varna, color, que distingue a los conquistadores arios de piel clara y a los Dasa, indígenas de piel oscura. Antes de la llegada de los arios en la India existían dos grupos: A Munda, de los cuales quedan más o menos 3 billones. Esos son los sujetos de las tribus de los masivos montañosos del Himalaya Oriental y del Deccan. Y B, el grupo Dravidian, en los cuales queda cerca de 63 millones en el sur, lenguas tamul, telugu, canarais, malayalam, son los vehículos literarios de la civilización original. Bueno, el budismo realmente es cierto, es una tradición compleja y diversa que a menudo desafía la clasificación convencional de lo que es una religión. Algunas escuelas budistas enfatizan la práctica espiritual y filosófica más que la adoración a una deidad, por lo que algunos lo consideran más una filosofía de vida o un sistema ético. Sin embargo, en el budismo también hay formas organizadas, con monasterios, jerarquías clericales y rituales que se asemejan a las estructuras religiosas tradicionales. La manera en que se percibe el budismo depende mucho del enfoque cultural y doctrinal que cada uno tenga. En países como Tailandia, Sri Lanka o el Tíbet, el budismo es una fuerza institucional y estatal, mientras que en Occidente muchas personas lo practican de manera más individualista, a menudo integrándolo con otras creencias o enfoques de bienestar personal. Sigamos con esta pequeña, no aclaración, sino el conocer cómo en nuestra cultura occidental ha ingresado el budismo. Jamás, sigamos con la lectura del propósito, jamás tal vez el originador de un movimiento haya sido tan bien simbolizado en relación con su mensaje. En efecto, Siddhartha Gautama es sinónimo de Buda, al punto que son numerosos aquellos que creen que se trata de su nombre, o al menos que él fue el único en poseer ese título. Buda no es un sustantivo, sino un adjetivo. Buddhi igual despertar, por lo cual Bodhi o Buda es mucho más una toma de conciencia que la iluminación por una luz externa. Puesto que no hay Dios, no hay pues luz divina. El primer proyecto de Gautama fue el de ser monje mendigo, Kramana en pali, Samana en sánscrito, salido de los Sakyas, del territorio del clan de los Kshatriyas, establecido cerca de Kapilavastu, la frontera del Nepal. Él se convierte en eremita, Muni, de ahí el sobrenombre de Sakyamuni. El asceta Arada Kalama o Alada Kalaya, que vivía cerca de Vaisali, fue el primer maestro de Gautama, cuando éste dejó su familia y marchó 7 días, encontrando finalmente a ese gurú de la Sankhya. Rudraka, hijo de Rama, Udraka Ramaputra, vivía lejos de Radhagriva con 700 discípulos. Él fue el segundo maestro de Gautama y puede considerársele como su gurú de yoga. Agreguemos que la yoga es completamente extraña al brahmanismo y que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Se encuentran ya trazas en los viejos fondos populares indígenas de los clanes prearios por una parte, y por otra parte se le encuentra en el chamanismo mongol. Así, ella es anterior a todas las doctrinas históricas y es preciso buscarla en la tradición esotérica. En todo caso, en todos los sistemas filosóficos de Oriente, la yoga está siempre considerada como el sumo, el último grado, el plano supremo que es preciso adquirir. ¿Qué podemos meditar nosotros sobre esto que nos está planteando el maestro? La conexión entre el cuerpo, la tierra y lo sagrado es mucho más amplia que cualquier sistema doctrinal. Lo que hoy entendemos como yoga, en su forma sistematizada,
por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, debe recordarnos que tiene raíces arcaicas y esotéricas de las que quizás provenga esta práctica. En el sistema clásico de filosofía hindú, el yoga es uno de los 6 darsanas, escuelas ortodoxas que aceptan la autoridad de los Vedas. Siempre los Vedas son la fuente. Se basa sobre todo en los Yoga Sutras de Patanjali, que sistematizan una vía de disciplina mental y corporal para alcanzar la liberación, moksha. En este marco, la yoga es una disciplina darsánica, ortodoxa, védica. Tiene fundamentos en textos como los Upanishads, los Vedas tardíos, el Bhagavad Gita, etc. Se la considera un desarrollo posterior, ya bastante formalizado. El maestre nos habla de una yoga como práctica primitiva, prearia y chamánica, que no nace con el brahmanismo, nos dice, sino que es mucho más antigua y que su forma original sería una técnica iniciática prehistórica, tal vez vinculada a experiencias extáticas, viajes del alma, prácticas respiratorias y posturas corporales que se han observado en los pueblos perarios de la India, esas culturas anteriores a la llegada de los indoarios. El chamanismo asiático, como él dice, especialmente el chamanismo mongol, donde se usan métodos similares de trance, respiración, concentración y separación del cuerpo y del alma. Así él nos dice, ella es anterior a todas las doctrinas históricas y es preciso buscarla en la tradición esotérica. Tradición primordial, como le llama Guénon, de la cual todas las religiones históricas serían derivaciones parciales. Técnicas milenarias que Mircea nombra especialmente en el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, que va a ser objeto de nuestra meditación en uno de los últimos propósitos psicológicos. Nos presenta, por tanto, 2 niveles diferentes. Una yoga tradicional, sistematizada en la India védica y brahmánica, y una yoga primordial, como técnica universal de conocimiento interior, que aparece bajo diferentes nombres en culturas ancestrales, en culturas como la maya, la egipcia, la tibetana, la siberiana, etc. Así podríamos decir que el yoga como darshana es védico, pero como práctica iniciática es transhistórica y puede rastrearse en la tradición primordial mucho antes de los Vedas. Veamos una antología y simbólica de posturas yógicas en el arte precolombino de Ecuador, comparadas con la India. Cultura Valdivia, 3500 a 1500 años antes de Cristo. Figura femenina en posición sedente, con las manos sobre el regazo o el vientre, mirada introspectiva. Podríamos interpretarla como una postura de recogimiento, introspección uterina, análoga al Padmasana Loto y al Dhyana Mudra como gesto de meditación en estatuas budistas. Cultura Hamacoake. Figuras sedentes, sentadas con las piernas cruzadas o de pie, a veces con elementos que indican trance, ojos cerrados, expresiones serenas. Algunas llevan tocados complejos parecidos a coronas simbólicas, como el Siddha o Mukuta en India. La interpretación, la postura y el adorno indican jerarquía espiritual o estado alterado de conciencia. Cultura latolita. Posturas acrobáticas o de torsión, tipo asana como Ardha Matsyendrasana, a veces con símbolos serpenteantes, kundalini. La interpretación, indicios de que el cuerpo era usado como vehículo ritual, tal como en las prácticas tántricas. Hermosas, ¿verdad? Bueno, en paralelo con la India, las posturas yógicas, asanas, siempre buscan estabilidad y comodidad. Como dice Patanjali, simbólicamente implican centralidad, por eso nos piden que nos pongamos con la columna recta, orientación hacia arriba y disolución del ego. Eso no lo olvidemos.
Son 3 elementos, no más. Lo otro es complicarnos. Muchas de estas posturas, como las que acabamos de ver, de 3 culturas diferentes de este espacio sagrado llamado Ecuador ahora, pueden haber surgido de esa intuición universal del cuerpo como eje del mundo, como axis mundi. Veamos cómo aún, pese a que Patanjali sistematiza la yoga como una vía filosófica, como un darshan, hay elementos en sus textos que tienen raíces chamánicas o estáticas. Se las encuentran y los estudiosos las han planteado. Pratyahara, retiro de los sentidos, equivale al abandono del cuerpo físico que se busca en el trance chamánico. Dhyana y Samadhi, meditación profunda y absorción. En estados avanzados, el yogi viaja hacia planos sutiles de conciencia, como lo haría el chamán, que asciende por el árbol cósmico o desciende al inframundo. Siddhis, poderes, descritos en el capítulo 3 de los Yoga Sutras, que significan telepatía, levitación, clarividencia, dominio de los elementos, muy parecidos a los poderes del chamán siberiano o amazónico. Kaivalya, aislamiento o liberación total. La liberación final no es disolución en un Dios externo, sino el aislamiento del alma pura, que ya no depende ni del cuerpo ni del pensamiento. Esto recuerda el viaje sin retorno de ciertos iniciados chamánicos. Volvamos a la lectura del propósito. Por otra parte, es preciso comprender la yoga como sistema completo, incluyendo en él el suntru, que es el judo tibetano, y también el maituna, que es la unión sexual en el tantrismo indo, esa técnica que facilita la concentración para despertar el kundalini. Es la ceremonia en la cual la pareja humana es transmutada en pareja divina, shaktismo o tantrismo llamado de la mano izquierda. Bueno, respecto a ese judo tibetano, no hemos encontrado lastimosamente información. Sin embargo, el Tíbet tiene una rica tradición de artes marciales que están profundamente ligadas a la espiritualidad y a la meditación. Muchas de estas prácticas se enfocan en la armonización del cuerpo y la mente, más que en la lucha física como en el judo japonés, al menos como se lo conoce aquí en Occidente. Detengámonos sí sobre Maituna, la unión sexual en el tantrismo, como acaba de señalar el maestre. El Maituna es una práctica ritual dentro del tantrismo, especialmente en el shaktismo y en el tantra de la mano izquierda. Se considera una técnica avanzada para despertar la energía, es decir, kundalini, que es la fuerza espiritual latente en el cuerpo. En este contexto, la unión sexual no es solo un acto físico, sino una ceremonia sagrada donde la pareja humana es transmutada en una pareja divina, representando una unión de Shiva, principio masculino, y Shakti, principio femenino. Hemos escuchado a Avalon sobre Shiva Shakti. El Tantra de la mano izquierda enfatiza la experiencia directa y la transfiguración espiritual a través de técnicas que pueden incluir el Maituna. Sin embargo, estas enseñanzas son altamente simbólicas y requieren una preparación profunda para ser comprendidas en su totalidad. El tema del Maituna como ritual del principio masculino y femenino ha sido profundamente tratada por nuestros amigos Kumaraswamy, Eliade y Arthur Avalon, cada uno desde su propia perspectiva. Por eso es importante que les escuchemos a cada uno de ellos. Kumaraswamy no trata extensamente el Maituna físico, pero sí el simbolismo de la unión de opuestos como principio metafísico central en el arte, la tradición hindú y el misticismo. Para él, el Maituna verdadero es una imagen del no dualismo, donde Shiva y Shakti no son dos, sino uno. La unión del amante y la amada no es un acto corporal, sino el símbolo visible de una unidad ya existente en lo esencial.
En el arte tántrico, según él, el sexo es sacramento y epifanía, no placer profano. Arthur Avalon es el autor del tantrismo ortodoxo. En El poder serpentino y Shakti y Shakta describe el Maituna como uno de los 5 makaras, los 5 M: vino, carne, pescado, grano tostado y unión sexual. Aquí su lectura es ritualista y doctrinal. El Maituna es válido solo en contexto de iniciación tántrica. Requiere el despertar de la Kundalini. No hay deseo, sino realización de la Shakti como energía cósmica. Afirma que sin guía, el Maituna puede degenerar en hedonismo, pero cuando se realiza con mantra, mudra y visualización adecuada, es decir, la mujer es vista como Devi, la diosa, y la unión es la creación del universo. Mircea Eliade se adentra más directamente en el tantrismo, especialmente su libro Yoga, Inmortalidad y Libertad, y en el otro libro Patanjali y el Yoga. Para él, el Maituna puede leerse en 3 niveles: literal, como rito erótico pero sacralizado; psicológico, como integración del ánima animus o del inconsciente; místico, como retorno al estado primordial andrógino. En su interpretación, el Maituna es una técnica espiritual que se basa en la transmutación de la energía sexual, un camino real hacia la liberación si se realiza sin deseo, como acto sacrificial. Eliade enfatiza que no es para todos, es un camino peligroso si no se tiene disciplina interna. En el pensamiento de Mircea Eliade, ese gran historiador de religiones, el Maituna, especialmente en sus niveles psicológico y místico, lo erótico se convierte en un símbolo sagrado y lo sagrado en vía de reintegración. Por eso es que amerita profundizar en este pensamiento para que no haya equivocaciones. Nivel psicológico: la integración de los opuestos interiores. En este nivel, Eliade interpreta el Maituna como la unión de los arquetipos masculino y femenino en el alma humana, muy en la línea de Jung, pero con el trasfondo metafísico del yoga y el tantrismo. El yogi o practicante tántrico busca la fusión del ánima y el animus, de lo solar y lo lunar, de la conciencia y el inconsciente. La pareja ritual representa una totalidad, pero esa totalidad está dentro del practicante. El rito físico puede existir, pero su sentido profundo es psíquico, la superación de la escisión interna entre deseo y voluntad, entre cuerpo y espíritu. La experiencia tántrica no niega la sexualidad, pero la transforma en una operación de reintegración. El deseo no se reprime, se transmuta, nos dice en Yoga, Inmortalidad y Libertad. Para Eliade, este plano psicológico es crucial en el tantrismo de la mano derecha, donde el Maituna es principalmente visualizado o ritualizado interiormente. Nivel místico: el retorno al estado primordial. Aquí llegamos al plano más elevado de la visión de Eliade. El Maituna ya no es solo una experiencia interior, sino una hierogamía, una unión divina que recrea el estado primordial antes de la caída en la dualidad. Es una reversión del tiempo, volver al momento antes de la creación, donde no existía el yo ni el otro. Es un rito cosmogónico, en la unión de Shiva y Shakti. El mundo es disuelto y recreado. El practicante, al unirse con su consorte como Devi, participa del acto creativo divino y al mismo tiempo trasciende el universo creado. El Maituna no es una regresión al animalismo, sino una anulación de los condicionamientos humanos, una suspensión del tiempo que permite reencontrar el instante sagrado de la creación. Esto nos dice Eliade en el mito del eterno retorno. En este nivel, el que nos acaba de transmitir Eliade, el Maituna ya no se distingue del Samadhi, dice él. Es unión sin separación, sin deseo, sin ego, más allá del placer o del dolor. Por eso Eliade afirma que es una vía peligrosa, pero altísima, como una cuerda tensa sobre el abismo. Es lo mismo que Guénon nos ha estado planteando desde el inicio.
ir al centro para recuperar ese estado antes de que se dé la caída. Es exactamente lo mismo. Maituna es una técnica que puede ocurrir o no puede ocurrir en nuestras vidas, pero debemos conocerla. Para nosotros es necesario hacer analogías, encontrar en todas las tradiciones que nos hablan de lo mismo, de diferentes maneras, por supuesto, dependiendo de la cultura. Entonces nosotros podemos conectar el Maituna con el simbolismo alquímico del Revis, pues tanto el Maituna místico que nos transmite Eliade y el Revis alquímico es una enseñanza profunda, simbólica y esencial. Ambas, ambas son imágenes de la unificación de los opuestos, no como mezcla, sino como reintegración de una unidad original perdida. Por ello, preguntémonos primero, ¿qué es el Revis en alquimia? Ya lo hemos visto, pero ahora podemos unirlo a esta técnica del Maituna. El Revis respina, cosa doble, es el ser andrógino nacido de la gran obra. Se representa como una figura humana con cuerpo único, pero con dos cabezas, masculina y femenina. Representa la fusión del sol, oro, espíritu, azufre, y la luna, plata, alma, mercurio. Es símbolo de la superación de toda polaridad, activo-pasivo, masculino-femenino, luz-oscuridad, etc. Es, en suma, el retorno al uno, pero no un uno vacío, sino el que contiene en sí mismo todos los opuestos reconciliados. Podemos ver ahora que el Maituna místico y el Revis son la misma operación espiritual, la unión de los principios masculino y femenino. En el Maituna, Shiva y Shakti se unen no como individuos, sino como principios cósmicos, igual que en el Revis, donde no hay hombre ni mujer, hay andrógino divino. Ambos simbolizan la coincidencia oppositorum de la alquimia, la unión de contrarios como vía de trascendencia. Transmutación del deseo en luz. Eliade señala que el Maituna transforma el deseo, kama en sánscrito, en liberación, moksha. En alquimia, la materia grosera, plomo, se transmuta en oro. En ambos casos, la energía sexual no se niega, sino que se transmuta en potencia espiritual, en retorno al estado primordial. Veamos algo que nos dicen al respecto. El Revis es el Adam Kadmon restaurado, el hombre total, anterior a la caída. El Maituna místico hace lo mismo, revierte la separación primordial, regresando al estado sin dualidad, más allá del tiempo. En el Revis, los alquimistas veían al ser liberado del conflicto de los contrarios. En el Maituna, los tántricos realizan esa unión no como acto carnal, sino como el cumplimiento de la no dualidad esencial del ser. Eso también, a más de Eliade, lo decía Jung. El Revis entonces puede verse como la imagen alquímica del Maituna consumado en el alma. No hay consorte externa. El alquimista se vuelve su propio Shiva y su propia Shakti. Se engendra a sí mismo en un nuevo nacimiento. Ambas vías son iniciáticas, no accesibles al hombre común, porque requieren pasar por el nigredo, muerte del ego, el fuego interior y la reintegración simbólica de todos los fragmentos. Volvamos a la lectura del propósito. Para convertirse en un Buda, se necesitan numerosas vidas con el fin de acceder a un número de grados de Bhumi, tierras, en las cuales se practican los 10 perfeccionamientos, los paramitas. Según los mahayanistas budistas del gran vehículo, estos son el don, la disciplina, la paciencia, la energía, la meditación, el conocimiento, el virtuosismo en los medios, la decisión, el saber y los poderes mágicos, Bala. Lo que el maestre describe es parte del camino del Bodhisattva en el Mahayana, una de las enseñanzas más profundas y sistematizadas del budismo.
Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, dado que es para nosotros, con nuestro voto bodhisátvico, ¿qué son los Budas, los Bumis? En el budismo Mahayana, especialmente en textos como el Sutra del Ornamento de Flores y el Sutra de las 10 Tierras, se enseña que el bodhisattva, el ser que se ha comprometido a alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres, atraviesa 10 niveles o 10 tierras, bumis. Cada bumi representa un estado de purificación, sabiduría y poder superior al anterior. En cada uno se perfecciona especialmente un aspecto de la virtud. Estas etapas no son solo niveles mentales, son transformaciones profundas del ser que pueden tomar incontables vidas. Aquello de incontables vidas también puede ser considerada el proceso iniciático que nosotros vivimos. Cada vez que tomamos conciencia, cada vez que nos damos cuenta de esa parte del ego que tiene que morir y morimos, renacemos. Así es que esas incontables vidas están en esta vida. Ahora la otra pregunta, ¿qué son los paramitas o perfecciones? Escuchemos lo que nos dice el budismo. Los paramitas son virtudes trascendentes que el bodhisattva practica para purificarse completamente y beneficiar a todos los seres. Tradicionalmente en el Mahayana se consideran 6, pero en algunas fuentes, como las que el maestre cita, se amplían a 10, integrando poderes y realizaciones más avanzadas. Según el Mahayana clásico, son 10 paramitas. Don, generosidad, dar sin esperar nada a cambio. Disciplina, moralidad, vivir éticamente. Paciencia, tolerancia y resistencia ante el sufrimiento. Energía, esfuerzo entusiasta, perseverancia vigorosa. Meditación, concentración profunda. Sabiduría, visión penetrante de la vacuidad y la interdependencia. Habilidad en los medios, uso compasivo e inteligente de métodos adaptados para ayudar a los seres. Voto o determinación, compromiso firme con la iluminación para el bien de todos. Poderes espirituales o fuerzas, poderes extraordinarios desarrollados a través del camino. Conocimiento u omnisciencia, conocimiento completo de todos los fenómenos. Esos poderes mágicos para que el maestro ha mentado, es necesario que nosotros nos detengamos un poquito. Bala significa fuerza o poder. En este contexto, los balas son las fuerzas espirituales que el bodhisattva desarrolla naturalmente a través de su perfeccionamiento. No se consideran magia en el sentido vulgar, sino capacidades sobrenaturales nacidas de una purificación extrema del cuerpo, la palabra y la mente. Los textos mencionan varios poderes, bala. A veces se resumen en 5 principales, entre ellos poder de la fe inamovible. Nadie puede hacerle perder la confianza en la verdad. Poder de la energía inagotable. No cae en el desaliento. Poder de la memoria perfecta. Recuerda todas sus vidas y enseñanzas. Poder de la concentración profunda. Samadhi ininterrumpido. Poder de la sabiduría trascendente. Prajna, que comprende la vacuidad. Algo que nosotros debemos recordar siempre es que estos poderes, sin embargo, no son fines en sí mismos, sino medios para beneficiar a otros seres y proteger nuestro camino espiritual. He recordado en la primera ronda de propósitos, estudiábamos juntas con una amiga muy querida y un día, meditando sobre esto, recuerdo que ella decía, mira Gloria, ¿para qué utilizar la telepatía si tenemos teléfono? Y en ese tiempo no habían los celulares, imagínense lo que diría ahora. Bueno, convertirse en un Buda no es solo desarrollar bondad o sabiduría, sino integrar cada aspecto del ser, con todo lo que nos han dicho. Voluntad, energía, compasión, poder, conocimiento, en un grado absoluto, hasta que el bodhisattva se vuelve un campo de bendición para todos los mundos. Como dice el budismo, para todos los seres sintientes.
Volvamos a la lectura del propósito. Ese poder mágico, Bala, es justamente el dominio de la yoga. Es la gran maestría, la iniciación suprema. Y esa fuerza se manifiesta a menudo por los mantras. En efecto, los maestros tienen precisamente ese poder del verbo, esa magia de la palabra, ese conocimiento total de los mantras que reclaman un estudio especial para dirigir los sonidos y conducir las vibraciones en el sentido deseado. Así, por ejemplo, los dharani, que son esas exclamaciones místicas, hum, ta, ri, se comprenden como significaciones esotéricas en las fórmulas de mantras. Los dharani son como sílabas gérmenes, los bija en cierta forma. Ellos constituyen la esencia de las divinidades y repitiéndolos, uno se asimila a la esencia ontológica, así como a los poderes de esa divinidad. La eficacia proviene siempre, mantra y dharani, de las relaciones macrocósmicas que le aseguran una parte de las potencialidades del cosmos y del absoluto. A causa de ello, uno comprende la importancia de las lenguas madres, cuyas palabras han conservado todo su valor real, razón igualmente por la cual la Iglesia Católica ha conservado las plegarias en latín. Nos toca meditar sobre lo que señala el maestre. Es una enseñanza que devela la conexión entre el poder creador del verbo. Nos ha dicho que los mantras son eso, el dominio del yoga supremo y el rito mántrico vibracional. Escuchemos, meditemos algo más. El verbo es energía creadora, Shabda Brahman. En las tradiciones tántricas y védicas se dice que en el principio era el sonido, Shabda, y el sonido era el Brahman. El mantra es una palabra sagrada. Los dharani son frecuencias, una vibración, semilla, bija, que conduce, orienta y transforma la energía sutil en el cuerpo y el cosmos. Hum es la quema del ego, el rayo para cortar y penetrar. Tat, tat es la explosión que corta ilusiones para vaciar y liberar. Ri es la pureza radiante para fundir y revelar, la luz que nace del corazón vacío. El maestro nos entrega estos tres dharani, pero nosotros encontramos otro cuando meditamos en Lakshmi. Esa semilla villa de la diosa nos transmitieron es Shrim. Y nosotros, como dice el maestre, que estos dharani constituyen la esencia de las divinidades y repitiéndoles uno se asimila a la esencia ontológica, así como los poderes de esa divinidad. Lakshmi es la belleza, la prosperidad material y espiritual, el renacimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice esto el maestre? Porque son formas condensadas de conciencia y por eso los maestros las emplean como magia vibracional. Por ello también los textos tántricos dicen que quien une su energía y su sonido crea el universo interior. Esto está en el Jevasha Tantra, que ya veremos en uno de los últimos propósitos, la iniciación de Jevasha. ¿Qué le dice a nuestra alma todo este conocimiento? Pues la necesidad de desarrollar el poder del verbo en nuestro ser. Para ello, al igual que toda meditación, lo podemos hacer en un lugar tranquilo, estudiando los propósitos, meditando sobre ellos. Se puede elegir un mantra que se quiera recitar. Puede ser el mantra que nos entregaron ya, Om Mani Padme Hum, Om, Ah, Hum, como nos acaban de decir, son dharani y simbolizarían purificación de cuerpo, de habla y de mente, o cualquier otro que resuene con nuestra alma. Pero no nos olvidemos, los propósitos psicológicos son un enorme, largo, extenso mantra. Es esa vibración del Brahma mismo. Es cierto, iniciemos con respiraciones profundas. Luego de la meditación del mantra podemos entonar el mantra semilla que queremos despertar.
Hum para cortar y penetrar, nos dice. Ri para fundir y revelar. Ta para vaciar y liberar. Y el que nos dieron, Shrim, para renacer. Si hacemos esto al iniciar nuestra meditación, nuestro mantra de cada propósito psicológico, nos ayudaría muchísimo. Tal vez sintamos la necesidad de utilizar el mala, el rosario tibetano, en nuestra práctica espiritual, que son los propósitos psicológicos. El mala se compone de 108 cuentas y cuenta una cuenta gurú, la más gruesita, que sirve de guía. 108 es un número sagrado en muchas tradiciones espirituales. Cada cuenta representa un mantra o una oración recitada durante la meditación, ayudando a enfocar la mente y cultivar la concentración. ¿Cuál es nuestra meditación? Los propósitos psicológicos. Así es que si necesitamos el mantra, ahí está toda la meditación, todo lo que el verbo nos dice a través de la enseñanza de y la transmisión iniciática de los propósitos psicológicos. Y si queremos ayudarnos a enfocar la mente y cultivar la concentración, pues al inicio respirar, no decimos una oración, podemos decir un dharani, dependiendo de lo que anhelamos, y luego pues si queremos podemos seguir utilizando el mala. Escuchemos un poquito cómo es uso, que es muy sencillo. Tomamos el mala con la mano derecha o con la izquierda. La izquierda se utiliza en la vía izquierda del tantra y lo colocamos sobre el dedo medio. Usamos el pulgar para mover las cuentas una por una. No se utiliza el dedo índice, pues se lo considera vinculado al ego. La recitación: con cada cuenta se recita el mantra una vez. Se avanza en el mala hasta completar las 108 cuentas. Cuenta gurú: cuando se llega a la cuenta gurú, la más grande, se puede detener, o si se quiere continuar la recitación mántrica, se gira el mala y se continúa en la dirección opuesta. La concentración es mantener el enfoque en la respiración y el sonido del mantra. Esto ayuda a calmar la mente y profundizar en la meditación. Bueno, ya sabemos cuál es el mantra, nuestro mantra. Como el maestro dice, los maestros tienen precisamente ese poder del verbo, esa magia de la palabra, ese conocimiento total de los mantras que reclama un estudio especial para dirigir los sonidos y conducir las vibraciones en el sentido deseado. Nuestro mantra, nuestro largo mantra, dura 36 propósitos psicológicos. Y si se requiere utilizar el mala, pues ya sabemos, lo hacemos de manera sencilla. Ahora también podemos utilizar el mala mientras estamos a lo mejor con una preocupación, con una duda, para volver a concentrarnos. Y no necesariamente utilizamos un mantra de la tradición hindú, de la tradición budista, sobre todo del budismo tibetano. Podemos utilizar nuestra respiración. Podemos inspirar. Pasamos una bolita, una cuentita y expiramos. Ya sabemos la importancia de recibir el prana, de vivir ese movimiento de dar y recibir a través de la respiración. Continuemos con la lectura del propósito psicológico. Gautama el Buda no hablaba ni en sánscrito ni en pali, sino en una lengua muy arcaica, el Magadhi. El sánscrito es la lengua clásica de la India, un poco como el latín lo era para Europa. Es el vehículo de la tradición, de ahí su nombre, Samskrita, igual perfecto. El pali es más reciente, es la lengua nacida del hablar popular o prakrits y derivada del sánscrito. Los textos del Mahayana, o gran vehículo budismo del norte, están conservados en sánscrito, mientras que aquellos del Hinayana, o pequeño vehículo budismo del sur, están todos escritos en pali. El término Hinayana es a menudo rechazado en nuestros días como algo peyorativo. En efecto, la idea de pequeño vehículo hace nacer inmediatamente una idea de inferioridad.
De ahí que los Theravadins, los poseedores de la opinión de los ancianos, citan al presente la doctrina bajo el término de Theravada, opinión de los ancianos, Teras significando anciano. De todas maneras, el budismo se manifiesta sobre todo por una filosofía de tolerancia y, como lo cita el Dhammapada, aquel que es tolerante con los intolerantes, dulce con los violentos, sin avidez entre los ávidos, a ese yo le llamo un Brahman. Toda la enseñanza denota así una gran nobleza de forma y de pensamiento, y esa estancia sublime que Jesús el Cristo, por ejemplo, habría podido retomar 6 siglos más tarde, sin cambiar nada, a pesar del espíritu típicamente budista. El odio no puede ser destruido por el odio. El odio no puede ser destruido sino por el amor. Sin que el Arhat sea especialmente budista, el ideal mismo del Arhat es típicamente budista. Un Arhat es un gran sabio prudente. Los dignatarios budistas llevan ese título, raíz sánscrita, arg, igual mérito, valor. Pero un Arhat puede ser de no importa qué confesión y alcanzar ese grado de sabiduría que le manda el sacrificio de sí mismo. Ese amor y ese sacrificio es muy oriental y se manifiesta aún en los planos inferiores de la sociedad, como por ejemplo en ese acto del sati, tan característico de la India. El sati es esa muerte voluntaria de una viuda que, no pudiendo continuar viviendo sin su esposo, prefiere arrojarse a la hoguera y seguir así en la eternidad al que ella había aceptado. Algunas de esas viudas son todavía vírgenes, ya que en la India el acoplamiento no sigue necesariamente la ceremonia del matrimonio. En fin, un arhat se dedica a la ayuda de sus hermanos, los hombres, les lleva un poco de sus luces, de ese shruti o saber por excelencia, esa revelación que emana de Brahma, Dios supremo. Y shruti está opuesto a smriti, tradición humana. Ese shruti es la revelación principal, es quizás esa facultad que está simbolizada en ciertos textos antiguos por haber gustado la soma. Y este tema es iniciático, trascendente. Pero previamente, preguntémonos algo. Dado que el shruti es un tema profundo, preguntémonos primero, ¿qué es el shruti? Significa literalmente lo oído o lo escuchado. En la tradición védica de la India, shruti se refiere a la revelación divina directa, no producida por seres humanos, sino escuchada en el corazón o intuida por los sabios, rishis. Es por tanto la revelación primordial, que emana del principio supremo, Brahman o Brahma. Los textos y shrutis son considerados eternos, no creados, y simplemente descubiertos o escuchados por los sabios en estados de visión profunda. Los textos que son shrutis son los Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Los Brahmanas, textos rituales asociados a los Vedas. Los Aranyakas, textos meditativos. Los Upanishads, enseñanzas esotéricas sobre el ser y Brahman. Todo eso forma parte del corpus considerado shruti. El maestre nos hace una clara diferenciación basándose en la tradición hindú entre shruti, que acabamos de ver, es la revelación suprema, divina, oída directamente, trascendental, y con smriti, lo recordado, es decir, tradiciones humanas, comentarios, sistemas, relatos épicos como el Mahabharata o el Ramayana, leyes como el Manusmriti. Así es que la Smriti es respetada, pero depende y se subordina a la autoridad de la Shruti. Podemos relacionar el Shruti y el Soma, pues en los Vedas beber Soma simboliza entrar en un estado de conciencia ampliada, un estado más allá de los sentidos ordinarios, donde el sabio escucha las verdades supremas. Así que, efectivamente, gustar el Soma puede ser visto como saborear la sabiduría revelada del Shruti, entrar en el estado en que Brahman mismo habla a través de la intuición directa. La voz del Shruti no es un sonido material, sino una resonancia del ser mismo,
que los antiguos rishis captaban con su alma purificada. Con estos elementos volvamos al propósito psicológico. Uno compara a menudo la sabiduría, la revelación como néctares, y hemos visto cómo, tomándolo a la letra, algunos pensaban que Noé se habría embriagado con el vino, mientras que se trataba para el patriarca hebreo de embriagarse con el conocimiento. Se ha creído también que la soma era un brebaje simbólico. Se trata en realidad de un licor sagrado, una bebida ofrecida a los dioses en el sacrificio védico. Ese vino sagrado tiene ciertamente un carácter emblemático, el valor de un símbolo, pero en todo caso uno puede obtenerlo por la presión a una planta, el soma, perteneciente a la familia de las Asclepiades. Si nosotros consideramos el Shruti ese saber intuitivo, divino, eterno, no inventado, simplemente captado o escuchado, comprendemos entonces que un arhat, un bodhisattva, un patriarca como Noé, al gustar del vino o gustar del soma, accede a la revelación directa. Es decir, vive una participación real en el conocimiento del Brahma. Un gran ser, al compartir su luz, ofrece una chispa de ese saber directo y no simplemente opiniones o enseñanzas humanas. Nos están hablando de algo muy trascendente. Por eso nosotros tenemos que detenernos lo más que podamos en este tema. Y para ello nosotros vamos a recurrir a nuestro amigo Amanda Coomaraswamy. Él en su libro Hinduismo, Budismo, que les pedimos que lo lean, porque él da una enseñanza tradicional maravillosa de las dos tradiciones. Él nos plantea una pregunta: ¿qué es el soma? Y él mismo nos hace la transmisión. Exotéricamente es una bebida embriagante que se extrae de las partes jugosas de diversas plantas, que se mezcla con leche y miel y que se filtra, y que corresponde a la carne o al vino o a la sangre de otras tradiciones. Sin embargo, este jugo no es el soma mismo, hasta que por medio del sacerdote, de la iniciación y de las fórmulas, y por medio de la fe, se le hace ser soma, transubstancialmente. Y, aunque los hombres imaginan cuando machacan la planta que están bebiendo del verdadero soma, de él, el que los brahmanas comprenden por soma, nadie saborea. Nadie saborea de los que moran en la tierra. Las plantas que se usan no son la planta del verdadero soma, la cual crece en las rocas y montañas, en la que está incorporada. De soma solo se puede participar en el reino de Yama, en el otro mundo, en el tercer cielo. Sin embargo, ritual y analógicamente, el sacrificador bebe del soma en banquete con los dioses. Y puede decir: nosotros hemos bebido el soma, nosotros hemos devenido inmortales, nosotros hemos visto la luz, nosotros hemos encontrado a los dioses. ¿Qué puede hacernos la enemistad? ¿Qué puede hacernos la traición de un mortal? Oh inmortales, nosotros hemos bebido el soma, nosotros hemos devenido inmortales. A la pacificación o matanza del rey Soma, el dios, se le llama acertadamente la oblación suprema, ofrenda o sacrificio que se hace a Dios. Sin embargo, no es Soma mismo lo que se mata, sino solo su mal. En efecto, Soma es purificado solo como preparación para su entronización y soberanía, y este es un modelo que se sigue en los ritos de coronación y una narrativa descriptiva de la preparación del alma para su propia autonomía. Pues nunca debe olvidarse que Soma era el dragón y que se extrae sacrificialmente del cuerpo del dragón, lo mismo que la savia viva que se extrae de un árbol descortezado. La procesión de Soma se describe de acuerdo con la regla de que los soles son serpientes, que han desechado y abandonado sus reptilíneas pieles muertas. Como la serpiente de su piel inveterada, así de los brotes machacados brota el áureo chorro de Soma, como un brioso corcel. Justamente de la misma manera, la procesión y liberación de nuestro sí mismo inmortal, de sus envolturas psicofísicas,
es como un desvertirse de cuerpos. Alcanzar la inmortalidad en el cuerpo es imposible. Fedón, catarsis es la separación entre el alma y el cuerpo hasta donde sea posible. O como uno saca un junco de su vaina o una flecha de su carcaj para encontrar su blanco, o como se muda una piel de serpiente, como la serpiente desecha su piel, así uno desecha todo su mal. Ahora podemos comprender más fácilmente la identificación del jugo de soma con el agua de la vida, la de nuestra alma elemental compuesta con los brotes de soma, de los que ha de extraerse el elixir regio, y cómo y por quién. Lo que los brahmanas comprenden por soma es consumido en nuestros corazones. Es la sangre de la vida del alma draconiana lo que, dominados sus poderes, ofrece ahora a su ser soberano. Filón, verter como una libación la sangre del alma y ofrecer como incienso la totalidad del espíritu a Dios, nuestro Salvador y benefactor. Hamadani, encontrarse conmigo y contemplar mi belleza es lo que yo doy a cambio de la sangre de mis amantes. El sacrificador hace la ofrenda quemada de lo que es suyo y de lo que él es, y se vacía de sí mismo, como era en el comienzo, deviniendo un Dios. Y cuando se abandona el rito, vuelve a sí mismo, desde lo real a lo irreal. Los dioses son verdaderos o reales, los hombres falsos o irreales, los universales son reales, los particulares irreales. El sacrificador iniciado ha desaparecido de este mundo y es temporariamente un dios, Agni o Indra. Cifra eres, el sacerdote no es un hombre mientras esté en el santo de los santos. Si no se hiciera ninguna provisión para el retorno del sacrificador al mundo de los hombres, estaría expuesto a morir prematuramente. Por consiguiente, se hace provisión para el redescenso, y es al retornar al mundo humano de la irrealidad o la falsedad y devenir de este hombre, fulano, una vez más, cuando dice, ahora yo soy quien yo soy, una confesión trágica de que él es, una vez más, consciente de una vida más limitada, de una vida corporal y terrenal. Pues no puede haber mayor aflicción que reflexionar que nosotros somos todavía lo que nosotros somos. No hay ningún crimen peor que tu ser. Pero aunque al volver así dice, ahora yo soy quien yo soy, la afirmación misma muestra que él sabe que esto no es realmente, sino solo temporalmente verdadero. Él ha nacido de nuevo del sacrificio y no está realmente engañado. Habiendo matado a su propio dragón, él ya no es realmente alguien. El trabajo se ha hecho. De una vez por todas, él ha llegado al fin de la senda y al fin del mundo, donde el cielo y la tierra se abrazan. Y en adelante puede trabajar o jugar según quiera. Es a él a quien se dirigen las palabras. Toma en adelante tu delectación, deleite o placer intenso por guía, porque yo te corono, rey y papa de ti mismo. Nosotros que estábamos en guerra con nosotros mismos, estamos ahora reintegrados y autocompuestos. El rebelde ha sido dominado y pacificado. Y donde había habido un conflicto de voluntades, ahora hay unanimidad. El supremo sí mismo del sí mismo individual está compuesto, cuando este último ha sido conquistado y pacificado. Obsérvese que pacificar es literalmente dar el quietus, reposo, calma o tranquilidad absoluta. La paz no es para un sí mismo que no quiere morir. El matarife que aquieta a la víctima sacrificial en el ritual externo. El sacrificador apaga el fuego de la cólera de Varuna dentro de nosotros. Es el sí mismo más alto el que pacifica al sí mismo individual, el que apaga su fuego. Quien quiera que quiere estar en paz consigo mismo,
debe haber muerto a sí mismo. El que gana esta batalla es el verdadero conquistador. Podemos aludir solo muy brevemente a otro aspecto muy significativo del sacrificio, aspecto que se ha puesto de relieve al señalar que la reconciliación de los poderes en conflicto, para lo que se ofrece continuamente el sacrificio, es también su matrimonio. Hay más de una manera de matar a un dragón, y puesto que la flecha baja del matador del dragón es un dardo de luz, y puesto que la luz es el poder progenitivo de creación y generación de vida, capacidad de engendrar o dar origen a algo, fuerza creadora, principio activo que da forma y energía a la existencia, su significación no es solo militar, sino también fálica. Es la batalla del amor lo que se ha ganado cuando el dragón expira. En tanto que dragón, Soma se identifica con la luna. En tanto que elixir, la luna deviene el alimento del sol, por quien es ella tragada en las noches de su cohabitación. Y lo que es comido se llama por el nombre del comedor y no por el suyo propio. En otras palabras, la ingestión implica la asimilación. En palabras del maestro Eckhart, allí el alma se une con Dios como el alimento con el hombre, el cual se cambia en ojo para el ojo y en oído para el oído. Así, el alma en Dios se cambia en Dios, pues lo que me absorbe, eso soy, más bien que mi propio sí mismo. Lo que se recibe dentro de algo está en ello según el modo del recipiente. Santo Tomás de Aquino. Maestro Eckhart, nuestro bien más alto es así ser devorado por nuestro Dios, que es fuego consumidor. Y además, Dante en el paraíso, con cuántos dientes de este amor te muerde. Su beso, el beso de quien es a la vez el amor y la muerte, nos despierta de venir aquí, y su bocado de amor hacer allí, el beso del sol, de la misma manera que el sol traga a la aurora o devora a la luna visible y exteriormente, diaria y mensualmente, tal es el matrimonio divino, que se consuma dentro de vosotros cuando las personas solar y lunar, de los ojos derecho e izquierdo, el eros y la psique, la muerte y la señora, entran en la caverna del corazón y allí se unen. Lo mismo que un hombre y una mujer se unen en el matrimonio humano. Y eso es su beatitud suprema. En esa síntesis del rapto samadhi, el sí mismo ha recobrado su condición primordial, como de un hombre y una mujer estrechamente abrazados y sin conciencia de ninguna distinción entre un adentro y un afuera. Ese sí mismo eres tú. Es profundo lo que nos acaban de transmitir. Por eso es necesario que nosotros podamos meditar un poquito más sobre eso que señala nuestro amigo de camino, Kumaraswamy. Para ello tomemos algunas consideraciones adicionales. Detengámonos en esa zona limítrofe, liminal, donde el Chandra lunar se funde con Soma, el elixir de la inmortalidad. Y también con aquello de que el dragón que es consumido en el fuego. Por los términos utilizados por Kumaraswamy, nosotros podemos darnos cuenta de que nos hablan desde la alquimia, el Tantra, el Vedanta y el arte sagrado con el que trabajó tanto Kumaraswamy. Veamos primero Chandra como Soma. En los textos védicos y posvédicos, Chandra, que significa luna, no es solo el astro lunar, es el vaso que contiene al Soma, el néctar inmortal, el néctar de la inmortalidad. Kumaraswamy retoma esta idea en varios de sus textos, mostrando cómo la luna contiene el Soma. Gotea Soma en ciclos, marcando los ritmos del mundo manifestado, y que debe ser vaciada y consumida para que el alma se libere del ciclo, es decir, del tiempo. En uno de sus ensayos, Kumaraswamy escribe que la luna, que es el recipiente de Soma, debe ser consumida. El néctar es ofrecido en sacrificio. Aquello que nutre a los dioses debe ser devuelto al fuego de donde provino.
Esto nos lleva directamente a la alquimia y al simbolismo del dragón lunar. El dragón lunar como lo que debe ser quemado, es lo que señala Coomaraswamy, es lo que transmite Coomaraswamy. En el pensamiento tradicional que Coomaraswamy hereda y expone con claridad y que nos está heredando a nosotros, el dragón es la serpiente del tiempo, del deseo, del ciclo, el guardián del oro, del elixir. En su forma lunar, el dragón representa el aspecto cambiante del ser, el alma psíquica sujeta a los vaivenes de las pasiones, los pensamientos y las formas, es decir, nuestra alma. Chandra, como Soma, también es el dragón. Contiene el poder, pero también la ilusión del poder. En términos alquímicos, este dragón debe ser sacrificado, quemado, resuelto en el fuego del sacrificio interior. Si el dragón simboliza nuestra alma, entonces nos están diciendo directamente que ese dragón, es decir, nuestra alma, debe ser sacrificada, quemada, resuelta en el fuego del sacrificio interior. ¿Y cuál es el fuego?, preguntaríamos. Y el fuego es Agni. El fuego es el fuego del conocimiento, del espíritu. Así, el dragón lunar, que es también la mente inferior, debe ser devorado por el fuego espiritual para liberar la luz verdadera que contiene en forma oculta. Luego nos dice que ese sacrificio es de transformación, transformar el poder de Chandra. Entonces, ¿qué tipo de poder es Chandra? Es el poder de contener el néctar. Representa el plano mental o psíquico cuando está purificado. En ese estado, Chandra nutre el alma superior. Es el poder de lo mutable, de lo cambiable. Por eso debe ser rendido, como todo lo cambiante, al fuego del sacrificio. Es el poder de la ilusión redimible, porque en su interior oculta Soma, el néctar inmortal. Es decir, incluso lo ilusorio, maya, manas, deseo, puede ser transmutado en sustancia divina si se ofrece correctamente. Es la potencia de la forma que se entrega. La mente, el alma, el yo psíquico debe entregar su luz prestada a la fuente original, el sol espiritual. Coomaraswamy en otro de sus ensayos nos dice esto: beber Soma es consumir la ilusión transformándola en claridad. El recipiente lunar debe ser quebrado y su contenido devuelto al fuego. Ahora veamos los símbolos que nos ha presentado Coomaraswamy desde la alquimia. El dragón es la materia prima, el caos interior, la sustancia psíquica no trabajada. La luna es la vasija del arte hermético, que se llena y se vacía, simbolizando los estados del alma. El fuego es ese solve coagula, el acto de desintegrar la ilusión y coagular lo verdadero. Este rico rito del Soma, y nos invitan a beber el Soma como bebida de la inmortalidad. Y el símbolo, al igual que una flor que tiene tantos pétalos, pues cada uno nos lleva a realizar múltiples preguntas. Nosotros necesitamos comprender, darnos cuenta. Ese fuego es Agni. ¿Cómo se obtiene para la ofrenda interior? ¿Dónde está en cada uno de nosotros? ¿Qué dice Ananda Coomaraswamy al respecto? Y más preguntas que cada alma formulará. Ahora escuchemos la Coomaraswamy. Dice: Agni es el fuego del sacrificio interior. Está dentro de nosotros, no está afuera, no tenemos que buscarlo afuera. Y para Coomaraswamy, que siga los Vedas y la tradición universal, lo que él llama la Sofía Perenne, Agni no es solo el fuego exterior del ritual, sino el fuego interior del conocimiento. ¿Quién nos da ese conocimiento? Los propósitos psicológicos.
ese fuego interior del amor divino y de la voluntad que se ofrece. Es la chispa divina en el corazón. El sacrificio no se realiza meramente con manos exteriores. El verdadero altar está en el corazón del hombre, dice Coomaraswamy. Agni es el primer sacerdote porque el fuego no solo consume la ofrenda, sino que la transforma y la eleva al mundo superior. Así debe ser el alma del devoto. Ahora la otra pregunta, ¿dónde está Agni en nosotros? Y nos señala en el centro del corazón. No el corazón emocional, sino el centro espiritual del ser. En la tradición hindú se le llama Hridaya o Anahata, que es el nombre con el que nosotros más conocemos. Es allí donde Agni puede encenderse. ¿Con qué se enciende Agni? Con el discernimiento interior, que es el fuego de la comprensión espiritual. Ese darnos cuenta del que nos hablan los propósitos. La renuncia consciente, que es el acto de entregar lo ilusorio. La devoción verdadera, que es el amor que se ofrece sin esperar. Coomaraswamy lo expresa bellamente. Él dice, el corazón es el altar, el pensamiento puro es la ofrenda, y Agni es el fuego que eleva lo ofrecido hacia la deidad interior. ¿Cómo se obtiene ese fuego? Pues la respuesta es no se obtiene, porque ya está en cada uno de nosotros, como una semilla, pero se despierta con lo que él llama la contemplación ritual, es decir, la meditación verdadera, que es una forma de sacrificio sin sangre, nuestra meditación en este laberinto iniciático, en esta vía iniciática, los propósitos psicológicos. La purificación de los deseos, entregar al fuego lo que ya no sirve. El conocimiento de lo uno, y ese uno con mayúscula, que hace que todo lo fragmentado se disuelva. Recordemos en la tradición hebrea cómo se señala Ejad, uno. Así el fuego sacrificial no es un fuego que destruye, sino que transfigura. Entonces nosotros en síntesis podríamos decir, Chandra es el recipiente, Soma es el contenido precioso, el dragón lunar es lo que debe ser ofrecido. Agni es el fuego en nuestro corazón que puede recibir la ofrenda. Y nosotros, cada uno de nosotros somos el sacerdote, el altar, el sacrificio, la ofrenda. En palabras de Coomaraswamy, todo acto de conocimiento es un sacrificio. El alma no asciende al cielo por medios materiales, sino por la combustión interior de todo lo que no es ella misma. Lo que nuestra alma logra captar de toda esta transmisión iniciática le lleva a comprender el pensamiento de Coomaraswamy terminando ese ensayo sobre el Soma. Escuchemos. Así pues, no hay que sorprenderse de que encontremos dicho que si uno sacrifica sin conocer esta ofrenda quemada interiormente, es como si pusiera a un lado las brasas e hiciera la oblación en las cenizas. Que este no es un rito que haya de hacerse solo en los tiempos fijados, sino cada uno de los 36,000 días de toda una vida de 100 años, y que para el comprehensor de esto, todos los poderes del alma edifican incesantemente su fuego, incluso mientras duerme. Esta concepción del sacrificio como una operación incesante y la suma del deber del hombre encuentra su consumación en una serie de textos donde todas y cada una de las funciones de la vida activa, incluidas nuestra respiración, nuestra comida, nuestra bebida y nuestro descanso, se interpretan sacramentalmente, y donde la muerte no es nada sino la catarsis final, y esto es, finalmente, la famosa vía de las obras, Karma Marga de la Bhagavad Gita, donde el cumplimiento de la propia vocación determinada por la propia naturaleza de uno,
Atender a la propia práctica de uno, de acuerdo con su propia naturaleza, sin motivos autorreferentes, es la vía de la perfección Siddhi. Hemos completado así el círculo, no por una evolución del pensamiento, sino por nuestra propia comprensión, desde la postura de que la perfecta celebración de los ritos es nuestra tarea, hasta la postura de que el perfecto cumplimiento de nuestras tareas, cualesquiera que sean, es la celebración del rito mismo. Comprendido así, el sacrificio no es una cuestión de hacer cosas específicamente sagradas, solo en ocasiones particulares, sino de sacrificar, hacer sagrado todo lo que hacemos y todo lo que somos. Es decir, se trata de santificar todo lo que se hace naturalmente, por una reducción de todas las actividades a sus principios. Decimos naturalmente adrede, entendiendo la implicación de que todo lo que se hace naturalmente puede ser sagrado o profano, dependiendo de nuestro propio grado de conciencia, y que todo lo que se hace innaturalmente es esencial e irrevocablemente profano. Tal vez la última pregunta que podemos hacernos es ¿qué sacrificamos? Y esa es una respuesta personal. Lo único que mi alma puede atrever a decir es que recordé el significado de alacita que se le entrega al equeco boliviano. La alacita es a la vez ofrenda y pedido, como el soma. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué el maestro pone a continuación del Shruti el tema del soma? En las tradiciones del Vedanta, del Tantra y también en algunas vías de la yoga, se enseña que el Shruti no es solamente algo que pasó en la antigüedad, sino que es siempre accesible para aquel que purifica su mente y su corazón. Pues en esencia el Shruti es eterno y la revelación sigue fluyendo en el presente. Para escucharla, los yogis dicen que uno debe alcanzar un estado llamado Shuddhacita, que significa mente purificada, corazón despejado. En ese estado, sin ruido mental, sin deseos egoístas, sin conceptos rígidos, el alma entra en sintonía vibratoria con el Brahman, el absoluto. La escucha que ocurre entonces no es auditiva, como cuando oímos con los oídos, sino una percepción interior directa, algo que se siente como una verdad viva resonando dentro. Así, el yogi, el peregrino, se convierte en receptor vivo del Shruti, no como algo estudiado, sino como algo que es vivido. Algunos sabios hindúes dicen algo muy hermoso, que el Shruti es como un río que siempre fluye, pero el alma común está tan llena de ruido que no lo oye. Cuando el corazón se aquieta, se escucha ese río, que canta el misterio de todo lo que es, fue y será. Si meditamos profundamente y logramos ese sacrificio del soma, nos daremos cuenta de que a nuestro retorno, como dice el maestro, podremos decir la enseñanza suprema de los Upanishad, Tattvam así, es absoluto, tú lo eres. Y nos vamos a encontrar en el siguiente video para continuar con la meditación del propósito 13 y quiero comentarles un pequeño detallito. He estado publicando video tras video, diciendo primera parte, segunda parte y a veces demorando el estudio entre video y video. Pero el alma considera que hay que dar tiempo a que cada uno de ustedes, amigos desconocidos, medite sobre el propósito. Y lo haga como dice el iniciador, 1 por mes. Ya nos hemos igualado. Ya apenas hay 10, 12 días de diferencia. Debíamos haber iniciado con la fuerza de Aries, este propósito 13. Pero ya para el 14 estaremos igualando. Y entonces vamos a publicar varios videos porque la gurú que me enseñó a manejar esto me dijo que no podían ser muy largos. Pero los vamos a hacer continuado, de ser posible el mismo día o máximo 2 días. Nos vemos en la próxima entonces.